Buenos días, futuros fotógrafos. Hoy hablaremos de los sistemas de prioridades semiautomáticas, el modo automático y el modo manual. En el video anterior hablé de los diferentes tipos de cámaras fotográficas. Hoy hablaremos de los sistemas de prioridades de las cámaras Digital Single Lens Reflex, mejor conocidas como DSLR. Las principales marcas de cámaras DSLR son Canon, Nikon, Fuji, Olympus y Leica, entre otras. Los principales sistemas de las cámaras DSLR son: en Canon vendría siendo el modo auto, que es el botón verde, la P de Program, el TV, que significa Time Value, que es el que regula el valor del tiempo, la AV, que es el Aperture Value, que es el valor de la apertura, y la M, que es el modo manual. En Nikon y Fuji cambia un poquito la nomenclatura, es la misma temática pero cambia la nomenclatura. El botón verde es el automático, ¿verdad? La P es el de Program, la S es de Speed, que es velocidad, la A de Aperture, que es apertura, y la M de manual. Antes de comenzar, hablaremos de algunos conceptos básicos de fotografía y los invito a que investiguen y profundicen sobre ellos. El primero que vamos a tocar sería el diafragma. El diafragma, que está dentro del lente, regula el tamaño de la entrada de la luz. A esto se le dice apertura y se expresa en Fs. Pueden investigar más sobre qué son las Fs en óptica, hablando de física, ¿no? Y verán que hay fórmulas como D igual F sobre N, N igual F sobre D. Pero aquí solamente hablaremos de los tamaños de la apertura, que pueden ir del f1.4 al f22, donde el f1.4 es una gran apertura y el f22 es una apertura pequeña. Hablemos de la obturación. La obturación es el tiempo de apertura del obturador, dejando pasar la luz hacia la película o el sensor. Es una pantallita que está entre el sensor y el lente, donde 1 es el centro. Las velocidades con comillas, que van del 1 al 30, 1 comillas, 2 comillas, 3 comillas, hasta el 30 comillas, son medidas en segundos, un segundo hasta 30 segundos. Las unidades que están debajo del 1, que son fracciones, 1 sobre 2 hasta el 1 sobre 16.000, vendrían siendo milisegundos. Ese es el tiempo que el obturador va a estar abierto. En el mundo de la fotografía le quitamos el 1 a las velocidades. Entonces ustedes escucharán fotógrafos hablar de velocidades de 60, de 100, de 250, pero en realidad son 1 en 60, 1 en 100, 1 en 250. Punto 3. Hablemos de sensibilidad del ISO. Es la cantidad de luz que al sensor o a la película debe o puede recoger. A ISO más bajo, mayor resolución. A ISO más alto, mayor sensibilidad de la luz, pero mayor granulación en las fotos. El cuarto punto que vamos a hablar sería la distancia focal. Es el tipo de zoom que se utiliza, ya sean en lentes de tipo fijo, que dicen 35 milímetros, o en lentes como este, que es un lente de zoom variable que va del 18 al 55 milímetros. Hablemos del fotómetro. Como quinto punto sería esa unidad que está o integrada a la cámara o pues un fotómetro de mano, un fotómetro externo. Él es el responsable de medir la cantidad de luz que es reflejada por el objetivo hacia la cámara. Y según sea su modo, él puede determinar los valores adecuados y garantizar una correcta exposición en la fotografía. Hablando de exposición, ¿qué es el triángulo de la exposición? Bueno, el triángulo de la exposición es la relación entre tamaño de apertura, obturación y sensibilidad del ISO. Eso es lo que se necesita para tener una buena fotografía en lo que a iluminación cabe. Aquí no se maneja el concepto de encuadre o de enfoque. ¿No? Queremos que la iluminación esté bien, bueno, tenemos que tener el triángulo de exposición. Hablemos ahora de los usos fotográficos. Los modos de los usos fotográficos. En primer modo tendríamos el modo automático. La cámara ajusta todo, la cámara es la que manda y tú sigues instrucciones. ¿Cuándo tú usas ese modo? Bueno, tú eres un fotógrafo profesional. Ese modo lo usas cuando vas a salir con tus amigos, tus familiares y tú quieres que te tomen una foto.
Como tú no puedes saber cómo ellos van a manejar la cámara, tú pones la cámara en auto, el enfoque en auto y tú le das la foto para que te tomen la foto. Esa es la única manera de tú asegurarte que vas a salir decente en una foto. De otro modo, si tú vas a tomar fotos, no uses el modo automático. En el modo automático, la cámara te dice cuándo usar el flash. Entonces, si tú no quieres usar flash, ¿cómo tú le dices a la cámara, no uses el flash? No, el modo automático va a usar el flash. O si tú quieres usar el flash, la cámara dice, no necesitas flash, no te lo abre. Vamos a hablar del segundo modo, que es el modo program. Es un modo bastante automático. La cámara elige automáticamente la apertura y la velocidad en función a lo que dicte el fotómetro. Este modo lo utilizarás cuando tengas que tomar fotos de eventos rápidos, protestas, políticas, situaciones de cobertura. El evento transcurre tan rápido que tú no tienes tiempo para evaluar temas de velocidad, apertura. Program, se lo dejas todo a la cámara. Entonces tú si ves que la iluminación está medio mal, entonces tú compensas con el modo de compensación a la exposición, valga la redundancia. De ese modo hablaremos más tarde. Para mis fotos de producto en estudio, cuando el tiempo apremia, he recurrido al modo program. La cámara se encarga, ¿no? Y yo compenso la iluminación con la compensación de exposición. Pero además el modo program te permite utilizar el flash como luz de relleno. En ese modo sí tú le puedes decir a la cámara, use el flash o no uses el flash. Tercer modo que vamos a hablar del modo TV, que es el modo de velocidad de obturación. Tú eliges la velocidad, la cámara elige la apertura y la sensibilidad. Este modo es bueno para simular o detener movimiento. Retomando el tema de la obturación, velocidades superiores a 1/250 detienen movimiento. A mayor el número, 250, 500, 1000, más nítida verás la imagen. Buena, bien enfocada, pero más iluminación requerirá. En este modo se recomienda tomar fotos en exteriores, donde la luz solar nos ayudará a poder disparar en velocidades superiores a 250. Pero para simular movimiento, esos efectos de barrido, a veces de tener una bola en la fotografía parece antinatural, esa bola suspendida en el aire. Tú quisieras que flotara, tú quisieras que tuviera como una estela de cometa. Esto lo podemos lograr con velocidades menores de 250. O sea, vamos a hablar de 1, 30, 60, 100, 150 a 200. De 30 a 200 podemos lograr estos efectos de barrido. Tomar en cuenta que velocidades menores de 60 requieren el uso de trípode, porque si no, sale movida la foto. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, otro punto que tienen que tomar en cuenta es el botón del temporizador. Cuando son velocidades bajas y tú tocas el botón de obturación, mueves la cámara. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner el temporizador, 3 segundos, tocas el botón, pip, 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 y ya tú no tocas la cámara y él toma la foto. Modo AV apertura. Uno elige la apertura, tú eliges la apertura. La cámara elige la velocidad y la sensibilidad para lograr el triángulo de exposición. Este modo es bueno para trabajar profundidades de campo. Si quiero lograr esas tomas con el fondo desenfocado, poca profundidad de campo, o quiero que la mayor parte de mi toma aparezca enfocada, que lo logramos con una gran profundidad de campo, debo trabajar en el modo de apertura. Un diafragma de número grande como f22 nos proporciona una profundidad de campo grande. A mayor el número, mayor profundidad de campo, mayor enfoque. Si el número del diafragma es pequeño como f2 o f1.4, la profundidad de campo será pequeña. Recuerden que el número pequeño significa que el diafragma deja entrar mucha luz. Número pequeño, mucha luz. Número grande, como el f22, deja entrar poca luz. La profundidad de campo está compuesta por el f, o sea, el f1.4, el f22, más la distancia focal. Eso quiere decir que si nosotros usamos un zoom, en este caso, si usamos el zoom de 18 milímetros, tenemos mucha profundidad de campo. Pero si cambiamos el zoom a 55 milímetros, nos va a proporcionar poca distancia focal y nos permite desenfocar las fotos. Último modo de hablar. Vamos a hablar del modo manual. Usando el fotómetro de la cámara, uno elige la velocidad, la sensibilidad y la apertura.
tú mandas y le dices a la cámara qué hacer. Si no sabes bien la teoría, tus fotos pueden salir oscuras o muy iluminadas. Este modo es bueno para replicar fotos exitosas. Si revisas el banco de imágenes de Flickr, aparecerán fotos que nos indican qué lente usaron, qué F usaron, qué velocidad y qué ISO. En el modo manual podemos insertar esos parámetros y replicar ese tipo de fotos espectaculares. Para fotos de estudio, donde necesitamos controlar la apertura, para un buen enfoque podemos usar el modo manual. Controlamos la apertura, el sujeto no se mueve, así que nosotros le ponemos la velocidad que queremos, ponemos la iluminación deseada, cambiamos la sensibilidad de la película y jugamos con esas variables, aunque el fotómetro nos diga, hey, necesita más velocidad, necesita menor apertura, y tú vas viendo cómo el producto se va iluminando y tomas una buena foto. Eso es todo, espero que les haya gustado este video y nos vemos en algún otro próximo video. Gracias.